El choque en la sombra gigante. El cielo se volvió rojo cuando la nave de Jacob atravesó el humo de la atmósfera del planeta alienígena. Llenó la cabina. Las luces parpadearon, las alarmas. Gritaron Jacob. Agarró los controles tratando de frenar la caída. Aguanten juntos un poco más. Pero el barco no escuchó. Golpeó el suelo con fuerza. El sonido del desgarro de metal llenó la jungla. El barco patinó entre los árboles, rompiendo ramas y levantando tierra, hasta que finalmente se detuvo. Siguió un fuerte estruendo. Silencio, luego vino un pequeño gemido. Jacob abrió lentamente los ojos, sangre goteaba de su frente. Sus brazos temblaban mientras se desabrochaba el cinturón y salía arrastrándose por la escotilla rota. Su casco agrietado, los suministros se habían ido, pero él estaba vivo. Miró a su alrededor. Extraños árboles azules se elevaban muy por encima de él. Sus hojas brillaban como enredaderas débilmente espesas. Holgado, como serpientes. El aire era pesado y cálido, era hermoso y peligroso. Este no es el planeta en el que se suponía que aterrizaría Jacob, murmuró. ¿Dónde diablos estoy? Él cojeó a través de los árboles en busca de algo útil, refugio de agua y comida. Pasaron minutos. Entonces sintió que el suelo temblaba una vez más, como pasos pesados. Jacob congeló el temblor. Creció más fuerte, ramas de los árboles se rompieron en la distancia. Pájaro salió volando presa del pánico, y luego una sombra apareció, enorme, moviendo. Jacob se escondió detrás de un árbol espeso. Su aliento atrapó en su garganta. Una figura apareció a la vista. Era una mujer, pero no como ninguna mujer que Jacob hubiera visto antes. Ella medía al menos 12 pies de altura, con una piel suave de lavanda que brillaba a la luz del sol. Su cabello era blanco como la nieve y cayó más allá de su cintura en gruesas olas. Sus ojos brillaban dorados y colmillos afilados asomó por sus labios y llevaba una extraña armadura hecha de hueso y tela sobre ella. La espalda era una lanza enorme más alta que el propio. Jacob olió el aire y luego giró la cabeza hacia Jacob. Su corazón se rió. Se agachó detrás del árbol. No, demasiado grande. Ella me va a comer. Pero ya era demasiado tarde. Ella lo vio de un salto elegante. Cruzó el claro. Jacob corrió. No miró hacia atrás. No pensó que solo corrió a través de los arbustos debajo raíces, a través de árboles caídos. Pero ella era rápida. Cada pocos segundos el suelo temblaba de nuevo. Ella se estaba acercando. Jacob resbaló y cayó por una pequeña colina, aterrizando en un parche de hierba suave. Cuando él miró hacia arriba, ella estaba parada sobre él. El esambra masiva cubría todo su cuerpo. Sus ojos dorados lo miraban sin pestañear. Ella se agachó. Jacob gritó. Jail tiró una piedra. La roca rebotó en su pecho y rodó. Ella parpadeó una vez y luego inclinó la cabeza confundido. Jacobs preparó. Esto es todo. Soy comida. Pero en lugar de agarrarlo, ella buscó algo más en el suelo. Su mochila. Ella la recogió con 2 dedos, girándola lentamente, examinándola como un niño curioso. Entonces ella miró a Jacob. Él esperaba que los colmillos gruñeran. Ujidos. En cambio, ella sonrió con una extraña sonrisa suave y luego se alejó como si que Jacob parpadeó lo que acaba de suceder. Él se quedó quieto, temblando. Ella no cómeme. Ella ni siquiera trató de lastimarme. ¿Qué tipo de depredador juega con la comida? Miró hacia los árboles. ¿Dónde desapareció? Tal vez se haya ido, susurró. Se volvió para caminar por el otro punto. Se aminó, pero después de 10 pasos, lo escuchó de nuevo. ¡Thump! 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 Se dio la vuelta a la giganta. Lo seguía, todavía sosteniendo su mochila. Ella lo saludó solo una vez e inclinó la cabeza nuevamente. Sea así. Juguetón. Jacob se quedó boquiabierto. ¿Tienes para estar bromeando?
Él corrió una y otra vez. Ella siguió. No rápido, solo de cerca lo suficiente como para hacerle saber que ella no había terminado con él. Pero él se zambulló en una cueva, rodando detrás de una roca, y contuvo la respiración. Pasaron los minutos, él alcanzó su punto máximo. Ella se paró en la entrada de la cueva agachada para que sus ojos, brillantes, se encontraran con los suyos. Ella puso el baje la mochila frente a la entrada y se alejó. Jacob se sentó en silencio, el corazón sigue acelerado. Sus pensamientos fueron una tormenta. Ella no es normal, ella no es tonta. Ella me encontró estudiándome. Me devolvió mis cosas. ¿Por qué se arrastró hasta la mochila? Ahí lo abrió. Todo seguía dentro: raciones de comida, botiquín, su paquete de agua intacto. Él se recostó confundido, más que asustado, ahora que ella tenía la oportunidad perfecta de comerme. Él miró fuera de la cueva, pero ella no. Y en algún lugar lejano de la jungla, una tez gigante con ojos brillantes miró a las estrellas y sonrió de nuevo. La jaula de la bondad. Jacob se despertó con el sonido de los pájaros y la luz del sol del viento. Se filtró en la cueva. Su cuerpo OCD y su mente seguía girando de la locura de ayer. Alcanzó su Makaila y se detuvo. Se había ido. Miró a su alrededor, palpitando el corazón, y luego vio está a solo unos metros de distancia, descansando sobre un montón de piedras lisas con fruta fresca colocado a su lado. Jacob parpadeó. El gigante regresó. Se puso de pie lentamente, cauteloso, y miró fuera de la cueva. Hubo sonidos de pasos sin sombras. Él recogió la fruta, que era púrpura, suave y cálido, aún fresco. Ella se lo había dejado de nuevo. Era ella. Segunda vez que Jacob no entendió que era una trampa. Algo más tarde ese día, Jacob se aventuró a salir con cuidado de permanecer oculto. Encontró un pequeño arroyo que le limpió las heridas y regresó a la cueva. Pero algo había cambiado. Ahora había un muro de enredaderas enfrente de la cueva, atado con ramas gruesas como barras, no lo suficientemente apretadas como para mantenerlo adentro, pero lo suficientemente despejadas. Para enviarle un mensaje, ella le había hecho una. Jacob miró fijamente las viñas en incredulidad. Ella piensa que soy una mascota. Tocó las enredaderas con las que no estaban atadas Shira o fuerza. Fueron moldeados cuidadosamente, casi suavemente, como alguien tratando de no lastimar a una pequeña criatura. Esa noche no pudo dormir. Escuchó algo afuera cuando se asomó a través de las enredaderas. La vio el gigantas. Ella se sentó sobre las piernas despejada. Cruzó los brazos descansando sobre sus rodillas. Ella no lo estaba mirando a él. Ella estaba mirando a la luna. Suave viento sopló a través de su cabello blanco, sus ojos dorados. Parpadeó lentamente. No había ira en su rostro. No tenía hambre. Parecía pacífica. El solitario. Jacob susurró. ¿Qué eres? Inclinó ligeramente la cabeza como si lo escuché, pero no dijo nada. Luego se paró y caminó hacia los árboles. En silencio.com, un fantasma. A la mañana siguiente, la jaula de la vid todavía estaba allí, pero una pequeña pila de cosas nuevas había desaparecido. Apareció a su lado un manojo suave de hojas con forma de almohada, una larga rama con extremos afilados, tal vez una herramienta o arma, un cuenco redondo de madera lleno de agua de olor dulce. Jacob miró fijamente. Ella me trae regalos. Él desató una de las enredaderas y salió sin trampas. No ataque. Tocó la hoja de la almohada y luego olió el agua. Olía a miel y flores. La bebió lentamente. Fue refrescante, fresco y seguro, mientras se sentaba tratando de hacer sentido de todo. Él escuchó un suave sonido como un zumbido. Se volvió. Ella estaba allí de nuevo, pero esta vez no se acercó. Se sentó al borde de los árboles y comenzó a tallar algo en el suelo.
con su dedo un símbolo. Luego, ella lo miró, lo señaló y esperó a Jacob. 5 Asilo, y luego se arrodilló junto a ella, dibujando cuidadosamente, dibujó una forma hacia atrás, un pequeño figura de palo. Sus ojos se iluminaron. Dibujó uno más grande al lado. Señaló ella misma. Estaba tratando de comunicar que la voz de Jacob era suave. Tú no, ella sonrió una sonrisa cálida. De verdad. Luego dibujó un corazón entre las dos figuras que Jacob miró fijamente. No eran perfectas, no eran románticas. A Mabel. Ella se paró lentamente elevándose sobre él y colocó su gran mano suavemente sobre ella. Luego, con un solo movimiento elegante, ella señaló esa mano hacia él. Él no entendió el gesto por completo, pero sintió lo que significaba: que no quiero para hacerte daño. Me importa el aliento de Jacob. Tembló. Hiciste una jaula para mantenerme a salvo. Ella asintió una vez, y luego desapareció en el árboles de nuevo esa noche. Jacob no durmió detrás de la jaula de enredaderas que las hojas blandas que dejó se comieron la comida que trajo sorbida del agua de las flores. Cuando los ojos, no soñó con monstruos, soñó con gigantes solitarias sentadas bajo las estrellas, solo esperando a que alguien la entendiera. Una comida destinada a ella. Jacob se despertó con el olor de algo extraño, que no era humo, no eran flores, era algo cálido, espeso y sabroso. Su estómago gruñó antes de que sus ojos siquiera se abrieran. Se sentó y miró afuera de la cueva. Allí ella fue de nuevo la giganta. Ella había construido un pequeño fuego cerca del arroyo. Humo a la deriva en el aire, y una olla grande colgaba sobre las llamas. La agitó lentamente con un palo más largo que todo el brazo de Jacob. En el cabello blanco estaba recogido, ahora sus ojos enfocados en la cocina. Jacob salió de la puerta de la vid. Lentamente las vides se desataron. Esta vez ella lo había dejado abierto, una invitación. Ella lo miró y sonrió, suave. Luego señaló la olla e hizo un suave chirrido como un bienvenido. Jacob dudó. Por favor, no seas una trampa. Se aminó. Sobre el fuego estaba tibio, y el aroma de la olla era delicioso y dulce, terrosa y rica. Se acercó a su lado y levantó un cuenco gigante de madera tallado. El tronco de un árbol vertió un poco del guiso en él, y luego de un tazón más pequeño, ella vertió una pequeña porción en una copa de piedra y se la entregó a Jacob. Él la tomó con cuidado. Todavía caliente. Bebió un sorbo. Sus ojos se abrieron. ¿Estaba bien? Muy bien. No es picante, llena de extraño, pero suave verduras. Nada sabía a carne. Ella lo miraba esperando su reacción. Ahí dio un pequeño pulgar hacia arriba. Ella parpadeó confundida. Luego él sonrió y asintió con la cabeza. A los ojos se iluminaron, y ella se rió, un suave sonido melódico como wind chimes. Jacob dijo entonces: ¿comes plantas? No carne. Ella no entendió las palabras, pero vio cómo él le daba palmaditas en la espalda, pecho, y señaló su cuenco. Ella asintió, y luego lo señaló imitando morder más. Esa noche, Jacob trató de dibujar las nuevas huellas en la tierra, con la esperanza de preguntar ella si supiera lo que querían decir. Pero ella no retrocedió. Simplemente se acercó a Ni. Sostuvo su mano suavemente en sus dedos gigantes. Su rostro hablaba en serio. Ahora no. Ríe, solo emoción tranquila en sus ojos. Jacob la miró sin palabras, pero vino sus ojos, hablaban mucho. Quédate cerca, no deambules. Voy a protégete. Jacob asintió. Ya no necesitaban sonidos. Podían hablar con los ojos. Cuando aparecieron las estrellas, yacía junto al fuego acurrucada en una forma protectora, en un brazo ligeramente extendido.
para que Jacob pudiera dormir cerca de ella. Descansó contra ella, y tiendo el lento ascenso y descenso de su respiración, susurró algo en su propio idioma. Un zumbido suave, un tono bajo. Él no conocía las palabras, pero se sentía como un lullaby. Jacob nunca se había sentido más seguro. Ni en su barco, ni en la tierra. Solo H.co en ella, la última de su especie, y ahora quizás la primera de algo nuevo, pero lejano más. Allá de los árboles resplandecientes, la jungla temblaba. Un segundo gigante negro como la noche, y el doble de alto entró. Silencio, no traía comida. Ni calor ni amabilidad seguía el aroma de humano, y no venía a hablar el rescate en la jungla. También se aferraba tranquilo, no pacífico. Los pájaros equivocados dejaron de cantar, las hojas dejaron de crujir. Incluso el viento se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. Jacob despertó antes del amanecer. El fuego había salido. Las gigantas no estaban a su lado. Su corazón saltó, se puso de pie, escaneando el claro. Hola, él susurró. ¿Dónde estás? Entonces una rama se rompió en los árboles. Pero no era ella. Era algo más. Pasos pesados, gruñidos profundos. Y luego una enorme sombra negra se movió entre los árboles. Jacob congeló a otro gigante. Pero este era diferente. Más alto, más ancho, cubierto de cicatrices. Su piel era gris, piedra sus ojos, rojo sangre, y su boca estaba abierta goteando huesos. Jacob retrocedió, olió el aire y volvió la cabeza hacia él, con los ojos cerrados. Había encontrado lo que buscaba. De repente, un rugido. Por detrás, ella estaba allí. La giganta lavanda atravesó los árboles como una tormenta, con su lanza hecha de metal afilado y enredaderas. Brilló en la creciente luz, y se estrelló contra el gigante oscuro, con un estruendo que sacudió el suelo. Jacob se zambulló detrás de un tronco. Los dos gigantes se enfrentaron en el claro, lanzando puñetazos que agrietaron la tierra, balanceando brazos como árboles, rugiendo como trueno. Ella luchó como una llama salvaje, rápido, feroz y enfocado, pero el oscuro fue más fuerte. La agarró por el brazo y la golpeó contra el costado de una roca. Gritó un sonido que Jacob había hecho. Nunca antes había oído hablar de su dolor. El corazón de Jacob se aceleró. Tenía que hacer algo. Pero, ¿qué podía hacer él? Era pequeño, débil, nada comparado con estos monstruos. Todavía corrió hacia la pelea agitando un palo ardiente desde el pozo de fuego. «Oye, aquí», gritó el gigante oscuro. Se distrajo por un momento y eso era todo lo que necesitaba la giganta. La banda se abalanzó y clavó su lanza profundamente en su costado. La bestia aulló y tropecé de regreso, chocando contra un árbol, rompiéndolo como una ramita, sangrándolo. Se volvió y desapareció en la jungla, estrellándose entre los árboles. En el silencio de la derrota, Jacob corrió a su lado. Ella estaba de rodillas, respirando con dificultad, sus brazos temblando la sangre. Corrió por su hombro. Ella tenía uno, pero apenas Jacob tocó su mano. «¿Eres tú? ¿De acuerdo?» Ella lo miró con ojos cansados, y luego hizo algo completamente inesperado. Ella lo agarró rápido, desesperada, y lo jaló a sus brazos. No bruscamente. Parpadeó lentamente. No había ira en su rostro. No tenía hambre. Parecía pacífica en el solitario. Jacob susurró: «¿Qué eres?» Inclinó ligeramente la cabeza como «Sí, lo escuché», pero no dijo nada. Luego se paró y caminó hacia los árboles. En silencio.com. Un fantasma. A la mañana siguiente, la jaula de la vid todavía estaba allí, pero una pequeña pila de cosas nuevas había desaparecido. Apareció a su lado un manojo suave de hojas, con forma de almohada, una larga rama con extremos afilados, tal vez una herramienta,
o arma un cuenco redondo de madera lleno de agua, de olor dulce. Jacob miró fijamente. ¿Ella me trae regalos? Él desató una de las enredaderas y salió sin trampas. Noataque tocó la hoja de la almohada y luego olió el agua. Olía a miel y flores. La bebió lentamente. Fue refrescante, fresco y seguro. Mientras se sentaba tratando de hacer sentido de todo, él escuchó un suave sonido como un zumbido. Se volvió. Ella estaba allí de nuevo, pero esta vez no se acercó. Se sentó al borde de los árboles y comenzó a tallar algo en el suelo con su dedo, un símbolo. Luego, ella lo miró, lo señaló y esperó a Jacob. Vaciló y luego se arrodilló junto a ella dibujando cuidadosamente. Dibujó una forma hacia atrás, un pequeño figura de palo. Sus ojos se iluminaron. Dibujó uno más grande al lado. Señaló ella misma. Estaba tratando de comunicar que la voz de Jacob era suave. Tú no. Ella sonrió una sonrisa cálida. ¿De verdad? Luego dibujó un corazón entre las dos figuras que Jacob miró fijamente. No eran perfectas, no eran románticas. Amable. Ella se paró lentamente elevándose sobre él y colocó su gran mano suavemente sobre ella. Luego, con un solo movimiento elegante, ella señaló esa mano hacia él. Él no entendió el gesto por completo, pero sintió lo que significaba. Que no quiero para hacerte daño. Me importa el aliento de Jacob. Tembló. Hiciste una jaula para mantenerme a salvo. Ella asintió una vez, y luego desapareció en el árboles de nuevo esa noche. Jacob no durmió detrás de la jaula de enredaderas que colocó. Las hojas blandas que dejó se comieron la comida que trajo sorbida del agua de las flores. Cuando cero los ojos, no soñó con monstruos, soñó con gigantes solitarias sentadas bajo las estrellas, solo esperando a que alguien la entendiera. Una comida destinada a ella. Jacob se despertó con el olor de algo extraño, que no era humo, no eran flores. Era algo cálido, espeso y sabroso. Su estómago gruñó antes de que sus ojos siquiera se abrieran. Se sentó y miró afuera de la cueva. Allí, ella fue de nuevo la giganta. Ella había construido un pequeño fuego cerca del arroyo. Humo a la derribé en el aire y una olla grande colgaba sobre las llamas. La agitó lentamente con un palo más largo que todo el brazo de Jacob. El cabello blanco estaba recogido, ahora sus ojos enfocados en la cocina. Jacob salió de la puerta de la vid. Lentamente las vides se desataron esta vez. Ella lo había dejado abierto, una invitación. Ella lo miró y sonrió suavemente. Luego señaló la olla e hizo un suave chirrido como un bienvenido. Jacob dudó. Por favor, no seas una trampa. Se aminó sobre el fuego. Estaba tibio, y el aroma de la olla era delicioso y dulce entre rosa y rica. Se acercó a su lado y levantó un cuenco gigante de madera, tallado. El tronco de un árbol. Vertió un poco del guiso en él, y luego de un tazón más pequeño, ella vertió una pequeña porción en una copa de piedra, y se la entregó a Jacob. Él la tomó con cuidado. Todavía caliente. Bebió un sorbo. Sus ojos se abrieron. Estaba bien. Muy bien. No es picante, llena de extraño, pero suave verduras. Nada sabía a carne. Ella lo miraba esperando su reacción. Dio un pequeño pulgar hacia arriba. Ella parpadeó confundida. Luego él sonrió y asintió con la cabeza. Los ojos se iluminaron, y ella se rió, un suave sonido melódico como wind chimes. Jacob dijo entonces: ¿comes plantas? No, carne. Ella no entendió las palabras, pero vio cómo él le daba palmaditas en la espalda, al pecho, y señaló su cuenco. Ella asintió, y luego lo señaló, imitando morder más esa noche. Jacob trató de dibujar las nuevas huellas en la tierra, con la esperanza de preguntarle si supiera lo que querían decir. Pero ella no retrocedió. Simplemente se acercó y sostuvo su mano suavemente en sus dedos gigantes. Su rostro hablaba en serio. Ahora no. Henry,
solo emoción tranquila en sus ojos. Jacob la miró sin palabras, pero vino sus ojos hablaban mucho. «Quédate cerca, no deambules, voy a protégete». Jacob asintió. Ya no necesitaban sonidos. Podían hablar con los ojos cuando aparecieron las estrellas. Yacía junto al fuego acurrucada en una forma protectora un brazo ligeramente extendido para que Jacob pudiera dormir cerca de ella. Descansó contra ella. Y tiendo el lento ascenso y descenso de su respiración, susurró algo en su propio idioma. Un zumbido suave, un tono bajo. Él no conocía las palabras, pero se sentía como un lullaby. Jacob nunca se había sentido más seguro, ni en su barco, ni en la tierra. Solo H.con ella, la última de su especie, y ahora quizás la primera de algo nuevo, pero lejano más, allá de los árboles resplandecientes. La jungla temblaba. Un segundo gigante negro como la noche y el doble de alto. Entró silencio. No traía comida, ni calor ni amabilidad. Seguía el aroma de humano, y no venía a hablar el rescate en la jungla. También se aferraba tranquilo, no pacífico. Los pájaros equivocados dejaron de cantar, las hojas dejaron de crujir, incluso el viento se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. Jacob despertó antes del amanecer. El fuego había salido. Las gigantas no estaban a su lado. Su corazón saltó, se puso de pie, escaneando el claro. «Hola», él susurró. «¿Dónde estás?» Entonces una rama se rompió en los árboles. Pero no era ella, era algo más. Pasos pesados, gruñidos profundos. Y luego, una enorme sombra negra se movió entre los árboles. Jacob congeló a otro gigante. Pero este era diferente. Más alto, más ancho, cubierto de cicatrices. Su piel era gris, piedra. Sus ojos rojo sangre, y su boca estaba abierta goteando huesos. Jacob retrocedió, olió el aire y volvió la cabeza hacia él. Con los ojos cerrados, había encontrado lo que buscaba. De repente, un rugido. Por detrás ella estaba allí, la giganta lavanda, atravesó los árboles, como una tormenta con su lanza hecha de metal afilado y enredaderas. Brilló en la creciente luz y se estrelló contra el gigante oscuro con un estruendo que sacudió el suelo. Jacob se zambulló detrás de un tronco. A los dos gigantes se enfrentaron en el claro, lanzando puñetazos que agrietaron la tierra, balanceando brazos como árboles, rugiendo como trueno. Ella luchó como una llama salvaje, rápido, feroz y enfocado, pero el oscuro fue más fuerte. La agarró por el brazo y la golpeó contra el costado de una roca. Gritó un sonido que Jacob había hecho. Nunca antes había oído hablar de su dolor. El corazón de Jacob se aceleró. Tenía que hacer algo. Pero, ¿qué podía hacer él? Era pequeño, débil, nada comparado con estos monstruos. Todavía corrió hacia la pelea, agitando un palo ardiente desde el pozo de fuego. «Oye, aquí», gritó el gigante oscuro. Se distrajo por un momento. Eso era todo lo que necesitaba la giganta. La banda se abalanzó y clavó su lanza profundamente en su costado. La bestia aulló y tropecé de regreso, chocando contra un árbol, rompiéndolo como una ramita, sangrándolo. Se volvió y desapareció en la jungla, estrellándose entre los árboles. En el silencio de la derrota, Jacob corrió a su lado. Ella estaba de rodillas, respirando con dificultad, sus brazos temblando la sangre. Corrió por su hombro. Ella tenía uno, pero apenas Jacob tocó su mano. «¿Eres tú? ¿De acuerdo?» Ella lo miró con ojos cansados y luego hizo algo completamente inesperado. Ella lo agarró rápido, desesperada, y lo jaló a sus brazos, no bruscamente. Desesperada, ella lo agarró contra su pecho con todo su cuerpo, sacudiendo a Jacob en él. Entendió que ella estaba aterrorizada, no por ella misma, por él.
Él lo vio en su cara durante la pelea cada vez que el gigante oscuro se movía hacia él. Ella luchaba más salvaje, porque ya no podía perderlo, no después de estar sola tanto tiempo, no después de finalmente encontrar a alguien que no corriera. Su agarre se suavizó. Ella hizo un suave sonido bajo, no una palabra, pero lleno de emoción. Jacob apoyó la cabeza contra su hombro y susurró: Ann, estoy aquí, vale. Ella asintió lentamente. Luego levantó la mano y señaló al cielo, que él miró hacia arriba. Un barco de rescate humano flotando sobre el bosque en él. O nubla, una luz suave. Lo habían encontrado poco después de que el barco aterrizara cerca del borde. De los soldados de rescate de la jungla salieron con escáneres, botiquines y armas listos. 5 huyeron a Jacob y se detuvieron en estado de shock. Estaba sentado tranquilamente en el regazo de un mujer alienígena gigante y ella no lo lastimaba. Lo sostenía como un niño, como si algo amara. El capitán del equipo de rescate parpadeó. Ateash y Jacob no se paró. Los soldados levantaron sus armas. De todos modos, el gigante gruñó en voz baja, pero no se movió. Jacob se paró frente a ella. Si le disparabas, Ann dijo que primero tendrías que dispararme. Un largo silencio. Siguió a uno de los soldados. Habló: ¿es el Jacob peligroso? La miró. Ella lo estaba mirando, ojos llenos de dolor, esperanza, miedo. Él negó. Can la cabeza. No. Ella me salvó la vida más de una vez. Ella atacó algo antes. El soldado agregó que ella me estaba protegiendo. Finalmente, el capitán bajó su arma. Está bien. No hay daño. Jacob se volvió hacia ella y sonrió. Está bien. ¿O te lastimarán? Ella no entendió las palabras, pero ella vio la suya. Sela vio su elección, y por primera vez en mucho tiempo, en el que ella también se sintió segura, para no devorar, sino para mantener para siempre flotando el barco de rescate. Silenciosamente sobre los árboles. Sus motores zumbaban como una tormenta distante dentro de Jacob. Se sentó junto a la ventana, viendo cómo la jungla se hacía cada vez más pequeña a medida que el barco se elevaba lentamente hacia el cielo. Él no estaba sonriendo. No estaba aliviado de que le doliera, porque ella no estaba con él de vuelta en el suelo del bosque. La giganta se paró al borde del claro que los soldados habían insistido en que no podía subir a bordo. Demasiado grande, demasiado peligroso, demasiado impredecible. Ellos no entendieron. Jacob había discutido, rogó, pero ella lo había detenido. Ella había colocado su gigantele, puso la mano en el pecho suavemente y sacudió la cabeza. Luego se señaló a sí misma, y luego a la jungla. Luego se acercó a él y presionó su mano sobre ella. Razón. Jacob sabía lo que quería decir. Este es tu cielo, esta es mi tierra, pero yo te mantendré aquí para siempre adentro, ahora en el cielo. Jacob miró fijamente en las nubes. Los soldados hablaban en voz baja detrás de él, pero él no los oía. Su mente seguía con ella. Sealides, su aroma, su silencio y la forma en que ella lo había mirado. Al final, como él fue lo más importante que ella había tenido 3 días después, Jacob le dio su informe. El Comité de Paz Galáctico escuchó atentamente mientras hablaba del accidente, la supervivencia, la jungla, y ella. Él no la llamó monstruo, él no la llamó criatura, él la llamó por su nombre. Él le había dado Belna, les mostró los dibujos que habían hecho juntos, los símbolos que compartían. Idas, la lucha, el rescate. Algunos creían, algunos no lo hicieron, pero a Jacob no le importó. Él no había contado la historia para que se la creyeran. La contó porque ella se lo merecía. Semanas pasado, se ofrecieron a enviarlo de regreso a la Tierra para otorgarle medallas para escribir libros sobre su supervivencia. Los rechazó a todos. En cambio, pidió una cosa, una pequeña, enviar uno tranquilo, suministros suficientes para sobrevivir
y permiso para devolverlos. Pensó que estaba loco, pero se lo dieron. Voló solo de regreso a través de las estrellas. Regreso al planeta, donde todo comenzó cuando aterrizó en el claro de la jungla. Nuevamente, todo estaba tranquilo. Ellas vides habían vuelto a crecer. El pozo de fuego estaba frío, los dibujos se desvanecieron. Él esperó durante horas. Luego pasos, él giró. Ella estaba allí todavía alta, todavía feroz, todavía hermosa. Pero sus ojos brillaban cuando ella lo vio. Ella no corrió, ella no rugió. Ella simplemente dio un paso adelante y se arrodilló bajo, y sin decir una palabra, abrió los brazos. Jacob dejó caer su bolso y caminó en ellos. Ella lo abrazó de la manera en que solo ella podía. No le gustaba un juguete, no le gustaba la presa, no como una mascota, pero como alguien a quien ella había estado esperando esa noche. Se sentaron bajo las estrellas. Nuevo ella apoyó su cabeza gigante cerca del fuego. Él se apoyó contra su brazo, dibujando nuevas formas. En la tierra, él la miró. «¿No querías comerme?», él susurró. «Simplemente no querías estar solo». Ella no respondió, pero él así agachó y presionó suavemente la yema de su dedo contra su pecho justo sobre su corazón. Luego hacia ella. Jacob sonrió y dijo las únicas palabras que realmente importaban: «Soy tuya». Y muy por encima de ellas, en el cielo lleno de estrellas, el mundo seguía girando. Historias, se contaban canciones, se cantaban, y en la parte más profunda del bosque, una gigantesca que alguna vez fue temida y una vez incomprendida, mantuvo a su pequeño humano cerca para que no lo devorara, pero para mantener para siempre.